Ya estamos en vivo a la noticia. Ok. Como ustedes quieran. Vamos a quedar fuera. Buenos días, señores y señores de la prensa. Bienvenidos. Para los que no me conocen, soy la doctora Sally Pristel Sepúlveda, con número de licencia 16480 y NPI 1124-1042-60. Para que conozcan un poco más de mi trayectoria, les comparto que he sido médico por 20 años y durante todo este tiempo me he desempeñado como directora de las salas de emergencias del municipio de San Juan, presidenta de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, capítulo de San Juan y de la región norte, presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico y aparte fui líder del Task Force de Política Pública, Sistema y Ambiente. Esto del CDC en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Fui seleccionada rostro de la salud y bienestar de la Agenda 2030 para Puerto Rico, de lo que actualmente no participo, pues no estaba alineado con mis principios cristianos. He trabajado en diferentes tipos de desastres alrededor del mundo. He visto miles de pacientes en más de 20 países, atendiendo situaciones críticas y salvando vidas, como la hambruna de Honduras en el 2005, la malaria en África en el 2007, en Haití en los terremotos en el 2010, en Puerto Rico en el huracán María en el 2017, en Bahamas en el huracán Dorian y en los terremotos de nuestra preciosa isla en el 2020. Ante el caos y desbarajuste institucional que imperaba en Puerto Rico luego del paso del huracán María, fue esta servidora la que tuvo que tomar la iniciativa y describir a la directora de FEMA, con copia al Congreso de los Estados Unidos de América, para que se le proveyera a la isla de manera urgente el oxígeno que se necesitaba como parte de los suministros. Además de médico, tengo más de 10 años de experiencia como científica, con publicaciones en revistas especializadas, incluyendo investigaciones con mRNA y PCR-RT, los conocidos PCRT. Las pueden encontrar bajo mi nombre, bajo la Universidad de Texas A&M, PubMed y ResearchGate. En nuestras colaboraciones globales desde los Estados Unidos de América, con presentaciones en Boston y otros trabajos de investigación en Israel. He recibido en mi trayectoria varios reconocimientos, entre ellos 3 medallas presidenciales. Fui reconocida por la Operación CAIS y las agencias de 3 letras del gobierno federal, con el único reconocimiento otorgado por mi labor comunitaria luego del huracán María. Aparte de eso, fui reconocida en Nueva York, Minnesota y Florida. Premio a la excelencia de servicio al prójimo Sol y Solina Ferré. Mujer empresaria del año NIO de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, destacada en el perfil de la mujer de la Cámara de Comercio y también de las relaciones laborales de Puerto Rico. Top Doctor 2018, Top Doctor 2019 y Top Doctor 2020 de Women in Medicine de los Estados Unidos. Reconocida por Yad Vashem en Jerusalén, Israel, por mi colaboración a la comunidad. Durante estos últimos 7 años ejerzo la práctica privada en mi consultorio ubicada en la Torre Médica de Ashford en San Juan, en el área del condado. No he dejado de ver pacientes de manera presencial en ningún momento y todos se han reincorporado a su vida normal y laboral. Los he convocado aquí a todos para informarles, por medio de ustedes, al pueblo de Puerto Rico, que he radicado una demanda contra el Colegio de Médicos de Puerto Rico con la intención de desafiliarme del mismo Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, ya que dicho grupo no me representa. No me representa por varias razones. Primero, el Colegio de Médicos y Cirujanos, o mejor dicho, el doctor Víctor Ramos, pretende censurar la libertad de expresión de los médicos y científicos por simplemente expresar opiniones diferentes. No tan solo trascendiendo a uno de carácter malicioso, sino a uno sin escrúpulos y sin control, sin medir consecuencias y de carácter personal, utilizando el colegio y los medios de comunicación para dañar mi carrera de forma negligente, intentando todo lo posible a su alcance para desacreditarme. Pero si el doctor Ramos utiliza la primera enmienda de la expresión, aventándose la locura de difamarme y persuadir como experto con toda la intención, una mala intención contra mi persona, y conociendo mi carrera profesional como médico y científica a nivel mundial, porque yo no puedo ejercer el mismo derecho para yo expresar mi propia opinión como experta
sobre la situación que vive actualmente Puerto Rico? El colegio abusa del código de conducta, haciéndolo draconiano, invirtiendo tiempo en censurar la libertad de expresión, las acciones, el comportamiento y el pensamiento de mi persona, siendo yo un médico en Puerto Rico, sin haber tenido una sola queja de algún paciente que el comité de ética haya recibido y ninguna o nunca haber sido citada ante dicho comité. Sin haber sido nunca demandada, el doctor Víctor Ramos se atreve a tratar de perjudicar a un colega, a uno de sus pares, lo que sí es una violación de cánones de ética, el canón 20. Y cito: el médico observará con sus compañeros y otros colegas una actitud de respeto, cordialidad, honradez, sinceridad y cooperación profesional. El doctor Ramos se fue de gira mediática para desacreditarme y silenciarme, una voz disidente, de una forma, claro, con vasta experiencia que tiene esta profesional y pleno conocimiento. No solo está tratando de que se me sancione, sino que se revoque mi licencia de médico. Esta situación nace a raíz de mis comentarios verbales o escritos en las redes sociales que el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, en su representación consideró que no están alineados con su narrativa. Damas y caballeros de la prensa, pueblo de Puerto Rico, ni el doctor Ramos ni el Colegio de Médicos están en el good standing para aprender o pretender hacer daño a ningún médico en Puerto Rico. En mi caso, solo porque no estoy de acuerdo cómo han procedido con el protocolo de seguridad y salud de los puertorriqueños. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no me representa. Por todas las razones expuestas anteriormente, no me representa, además, porque el colegio no existe. No tiene personalidad jurídica. Su incorporación fue cancelada en el 2001 por incumplir consecutivamente con sus informes anuales desde el 1990 al 1999. Aquí muestro la copia que se le va a hacer llegar certificada por el Departamento de Estado. La Ley 129 del 4 de noviembre del 1997 eliminó la obligatoriedad para los médicos colegiarse. El 4 de diciembre del año 2000, el Departamento de Estado envió al Colegio de Médicos una notificación de intención de cancelar el certificado de incorporación. El colegio ignoró dicho aviso, por lo cual el 4 de febrero del 2001 quedó cancelada como corporación. Posteriormente, en julio 13 del mismo año, la ley fue enmendada nuevamente, devolviendo la obligatoriedad de colegiación para los médicos, pero con una salvedad en el artículo 3. Y el artículo 3 dice, y cito: se autoriza a los médicos cirujanos con licencia regular para ejercer la medicina en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y recertificación al día, conforme a los requisitos aplicables establecidos en el artículo 20 de la Ley 22 del 22 de abril del 1931, según enmendada, y a los reglamentos del Tribunal Examinador, a constituirse como una entidad jurídica bajo el nombre del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, siempre que la mayoría, el 51% de los médicos cirujanos licenciados constituidos en asamblea, así lo acuerden en consulta, que el efecto se celebrará según se dispone en el artículo 14 de esta ley. La asamblea quedará debidamente constituida con la asistencia del 51% de los médicos cirujanos licenciados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y cierro la cita. Desconocemos si realmente esta asamblea se realizó y cuál fue su resultado, ya que no hemos encontrado evidencia sobre la misma. En la página oficial del colegio se hace referencia a la asamblea fundacional del 1994, pero no a la que se supone fuera celebrada luego de la aprobación de la Ley 56 del 2001. Finalmente, su incorporación fue revocada en el 2014 por no cumplir con su obligación de someter informes y pagar derechos requeridos. Debemos concluir que, número 1, el Colegio de Médicos ha estado haciendo todo este tiempo una falsa representación ante los médicos, el gobierno, los tribunales y ante todo el pueblo de Puerto Rico.
aparentando una personalidad jurídica que perdieron hace exactamente 20 años. Le han estado cobrando cuotas obligatorias a los médicos de este país y los que residen en los Estados Unidos. Una corporación que ha permanecido cancelada o inactiva por 20 años no existe, por lo que no puede contraer contratos con el gobierno como han hecho. Aquí un contrato de hace un año atrás con el gobierno de Puerto Rico. Se les va a facilitar una copia si es de necesario. Contrato de más de $4 millones. El colegio no tiene capacidad jurídica para referirse o para referirme a mí ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico. El colegio violó el artículo 6 de la Ley de Colegio de Médicos y su propio Código de Ética al referirme a la Junta de Licenciamiento sin haberme brindado un debido proceso ante la Comisión de Ética del mismo organismo. El Estado no puede obligarnos a sufragar a una organización privada que no cumple con la ley y que no nos representa. Mi demanda solicita un injunction para cancelar el proceso de la Junta en mi contra, una sentencia declaratoria para desafiliarme del colegio y una reclamación ante la fabricación de falsas imputaciones de supuestas faltas éticas para censurarme. El caso tiene vista de injunction el próximo 23 de febrero del 2021. Aquí está la demanda para que todos vean. En el debido proceso para el injunction de la semana próxima. Todos están cordialmente invitados. Habiendo dicho esto, agradezco presencialmente que se hayan citado aquí a todos los medios y ahora me dispongo a contestar todas las preguntas relacionadas con el tema. Ok, yo tengo una pregunta. Para empezar, saludos, licenciado, y saludos, doctora. Buenos días. Yo quisiera que usted me dijera cuáles son las expresiones que usted dijo que provocaron que se le radicara esa querella ante la Junta de Licenciamiento Médico. Médico de Puerto Rico. Excelente pregunta, muchísimas gracias. Mis expresiones se dieron al lugar al que la medicina no puede cambiar en 3 meses. En 60 años nosotros hemos tratado siempre signos y síntomas y que hay otra forma de tratar los virus. Esos fueron mis comentarios. Nosotros podemos tratar signos y síntomas de los pacientes como siempre la medicina se ha practicado no tan solo en Puerto Rico, en el mundo completo. Y ves, el problema que hay aquí es el acto de censurar las expresiones de ella. Ella tiene su criterio diferente a lo que piensan, ¿verdad? El Colegio de Médicos. Y el acto de tratar de someterla a un proceso disciplinario en una junta del gobierno, lo que hace es tratar de censurar las expresiones. La propia ley del Colegio de Médicos establece que las acciones disciplinarias se podrán hacer solamente a base de las actuaciones en el ejercicio de su profesión. Si a ella la tratan de asesorar por expresiones que hizo en foros públicos, se está coartando el derecho a libertad de expresión. Nosotros no podemos pretender que un médico tenga menos derechos a la libertad de expresión que un abogado, que un contable, que un ingeniero o un técnico automotriz. Todos los tribunales en Puerto Rico han determinado en distintas ocasiones que tanto los abogados, los ingenieros y los técnicos automotrices, y tan reciente como el mes de enero los contables, tienen un derecho a libertad de asociación. Es un derecho que surge de la Constitución. Pretender que la doctora Sally tiene que estar colegiada y tiene que adscribirse a la forma de pensar de los miembros del colegio o el colegio de médicos es coartarle el derecho a la libertad de expresión que ella tiene. Ella tiene derecho a ser disidente y tener su propia opinión y no por eso ser sometida arbitrariamente a un proceso de censura, que es lo que realmente se le está haciendo. Le pasó lo mismo al expresidente Donald Trump, ¿verdad? Que hasta las cuentas le cancelaron porque estaba diciendo el discurso de que el COVID-19 no existía. ¿Usted entiende que ha sido víctima de lo mismo que el expresidente Donald Trump? Mira, yo he sido víctima de la situación de que si le estamos dando inmunidad a los hospitales, le están dando inmunidad a las farmacéuticas y le están dando inmunidad a ciertos doctores, ¿por qué yo tengo que ser censurada en mis expresiones? A eso es lo que venimos. ¿Por qué el colegio, que no tiene un carácter jurídico para llevarme a la Junta Examinadora de Médicos, que no tiene el carácter porque no existe, me pretende a mí censurar por mis comentarios?
Eso es sencillamente que se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias, porque yo como médico disidente o no estoy de acuerdo con una narrativa existencial en una situación actual de una radiografía de la salud de Puerto Rico, yo no me puedo expresar. Por ser yo el único médico, ¿verdad?, que me están llevando al tribunal. El colegio de médicos, lo que ha dicho en esa querella, según estuve leyendo, es que usted estaba desinformando sobre el COVID-19 y que precisamente lo que querían era informar que la gente se protegiera del COVID-19. Tengo entendido que usted había escrito que el COVID no existía. Aclárenos eso, por favor. Nosotros, cuando somos médicos y tenemos 20 años y hemos dado la vuelta al mundo y hemos atendido otros desastres, a nosotros, por los cánones de ética, nosotros debemos contestar preguntas al pueblo y nosotros debemos contestar preguntas a los pacientes. Y todo el tiempo tenemos que ejercer hacia la humanidad lo que es el compartir la información. Lo que pueda decir el presidente no está en este momento involucrado aquí, al contrario. Nosotros vamos todo el tiempo a practicar la medicina y ejercer el juramento hipocrático. Y eso es lo que estamos haciendo. En mi caso, eso es lo que yo hice. Y hay que aclarar que el Colegio de Médicos es una entidad privada, no es un brazo del gobierno. Para eso se creó la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en el 2008. El Colegio de Médicos fue creado en 1994 y el Colegio de Médicos solamente tiene facultad para referir asuntos que estén relacionados al tratamiento que reciben sus pacientes. Las expresiones que ella haga en un foro público gozan de una libertad, derecho a la libertad de expresión. Tú no puedes simplemente referir a una persona y censurarla por el hecho de que difiera de la forma de pensar de ella. El hecho aquí realmente es que se está utilizando el brazo del gobierno precisamente, que es la Junta, para censurarla. Y eso no se puede hacer porque entonces estamos creando un mecanismo donde estamos censurando a las personas. Por el hecho de que diferamos de la opinión. Claro. La doctora tiene una opinión distinta. El colegio dice que se han violentado las expresiones de la doctora. El colegio es una entidad privada. Por eso que se han violentado cánones médicos, más de 10 cánones médicos. Por los pasados 20 años, de acuerdo a la certificación que obtuvimos en el Departamento de Estado, con las obligaciones más básicas que cualquier corporación tenía que cumplir. Una corporación que tenía que cumplir con las certificaciones, someter los informes anualmente. No cumple con eso. ¿Con qué fuerza moral ellos pueden decir ahora que tienen que coartarle el derecho a la doctora Sally de lo que quiere expresar? Licenciado, permítame decirle, una cosa es... La ley que faculta el Colegio de Médicos en 1994, la ley 77, los faculta a constituirse como entidad jurídica. Cosa que ellos perdieron. Está bien, pero... Una entidad jurídica no puede estar haciendo expresiones, no puede contratar, no tiene autoridad de ley para poder estar haciendo negocios, menos para referir a la doctora Sally, cuando la propia ley que establece el colegio establece que tenían que pasarla por un proceso disciplinario del Comité de Ética. Eso está en el artículo 6 de la ley. Lo cual ella tenía derecho a un debido proceso de ley. El colegio nunca la citó, nunca le notificó. Brincaron todos los pasos, la refirieron a la Junta de Licenciamiento sin haberle dado la oportunidad de defenderse. Yo lo entiendo. Y se está tratando de afectar. Pero una cosa es que no se sometan los informes como corporación y otra cosa es que se desinforme sobre el COVID-19. Desinformar lo que se está haciendo, porque se está tratando de decir a la doctora que no puede expresarse de la forma que ella quiere porque simplemente no les gusta. Pero eso es coartarle el derecho a la libertad de expresión. Sí, lo entiendo perfectamente. Y podemos abrir otro foro y tocamos ese tema y bienvenido. Ahora el foro es que el colegio no existe. El colegio no está en facultad, no tiene personalidad porque no existe. Y como no existe, ¿verdad? Pues vamos a hablar de que no tiene la capacidad ni la jurisdicción para ir en contra de ninguno de los 11.000 médicos colegiados. Y esa es la importancia. Habiendo dicho esto, habiendo mostrado que está en contratos con el gobierno, con fondos que están viniendo para la salud de los puertorriqueños, como el colegio no existe, ¿dónde está ese dinero? Eso no viene al caso, pero ¿sabes qué? Aquí hay una copia certificada del Departamento de Estado tan reciente como la semana pasada, donde el Colegio de Médicos y su presidente está haciendo negocios en carácter de representación de los colegiados como organización y no tiene la facultad. Entonces, vamos primero a ver y a desenmascarar o a desmantelar algo que no existe, que en el 2014 fue revocado nuevamente bajo otro secretario de Estado. Estamos hablando que hace 20 años el colegio no existe. O sea, y si no existe, no tiene ningún derecho ni facultad de perseguir, sancionar ninguna expresión de ningún médico, y mucho menos de un médico que también tiene 20 años, que hemos estado en otros foros
y que sencillamente no tiene que pasar el debido proceso o brincar lo que es el comité de ética del colegio por la ley en virtud que se faculta en llevar a cualquiera de sus colegiados, así sea hasta malpractice por demanda de paciente, y eso no es el caso. Yo nunca he sido demandada en 20 años por nadie, ningún paciente. ¿Cómo van a ir sobre censurar mis expresiones? Si yo soy médico y conozco de la salud, ¿qué será que el ciudadano de a pie que no pueda expresarse? ¿Le van a pasar un arrollador y lo van a meter preso? Libertades. El Tribunal Supremo se ha expresado, se expresó en el caso de Rivera Chatz versus Colegio de Abogados en 2014, TSPR 122. Posteriormente estuvo el caso de Abel Rodríguez Casillas y otros casos. Hay uno hasta de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Llanos versus the American Federation of State, County and Municipal Employees. Todos consistentemente han dejado saber que el derecho a la libre expresión es un derecho fundamental individual, el derecho a la libertad de asociación. Nosotros no podemos tratar a la doctora Sally distinto por el hecho de que haya hecho unas expresiones con las cuales el contenido, porque fíjate las preguntas que están dirigidas al contenido, tal vez algunas personas no simpatizan con eso, tal vez yo no simpatizo con el contenido de las expresiones, pero simplemente sí sé que el derecho que ella tiene no se le puede violar y no se le puede afectar su profesión simplemente porque nosotros diferimos de la opinión de ella. Precisamente a escasos días antes, porque sé que van a mencionar que hubo una decisión del Tribunal de Instancia el año pasado que supuestamente validó la colegiación de los médicos, esa decisión estaba desacertada conforme derecho. Tan reciente como varios días antes de erradicarse esta demanda, ahora en febrero, bajo una decisión del Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones de caso KLAN 2020-000598. Este es un caso del Tribunal de Apelaciones. Es el análisis que el Tribunal de Apelaciones tuviese que hacer sobre cualquier determinación que se haría sobre precisamente el Tribunal de Instancia de San Juan, donde este caso se acaba de presentar. Y dice claramente que las personas podrán asociarse y organizarse libremente. Eso surge de nuestra Constitución. Pero también dice, bien importante, que el Estado puede establecer mecanismos para regular la profesión sin que le imponga el requisito de la colegiación obligatoria al colegio en violación del derecho constitucional a la libre asociación que cobija a cualquier persona. En este caso, precisamente el colegio fue creado en 1994 y es una entidad privada, pero posteriormente en el 2008 el Estado tuvo que regular, tuvo que crear una junta que se llama la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica bajo la Ley 139 del 2008. O sea, hay un ente regulador que ya existe del gobierno, no se le puede delegar a una entidad privada, como es el Colegio de Médicos, la facultad de regular la profesión médica. Ciertamente la salud es un interés apremiante del Estado, pero no le podemos dar tanto poder a una organización privada que no ha cumplido ni siquiera con los requisitos más básicos que establece la ley de corporaciones en este país. No podemos darle el poder de dictar cuál es la política pública del Estado y mucho menos darle el poder de poder tratar de limitar las expresiones que tienen cualquier otro ciudadano en este país, porque hoy lo hacen con Sally, mañana lo podrán hacer con cualquiera de ustedes. Y es el derecho a la libertad de expresión que tienen. Y lo que se está tratando de perseguir aquí es proteger precisamente esa libertad que tiene de que si una persona es disidente o no está de acuerdo, no se ve afectado. El caso más básico, que fue el caso de Rivera Chatz, el Colegio de Abogados, establece que tú puedes pertenecer a una organización, a todas o a ninguna. En este caso, el Colegio de Médicos no es un brazo del gobierno, aunque fue creado por ley. Lo único que la ley del 94 la faculta a ellos es a crearse y constituirse como entidad jurídica, lo cual lamentablemente el Departamento de Estado canceló. Si esa es la única facultad que tiene, el Colegio de Médicos no puede operar de la forma que lo está haciendo en este momento porque no está cumpliendo con la ley. Y mucho menos puede tomarse la libertad de referir a una persona que es una persona privada como la doctora Sally a someterla por alegadas violaciones éticas a un proceso disciplinario de la Junta. ¿Por qué? Porque la ley establecía que ellos tenían que cumplir con unos requisitos con los cuales ellos no cumplieron. La ley establece que solamente va a tener jurisdicción el Colegio de Médicos para examinar las conductas en el ejercicio de su profesión. O sea, lo que se está tratando de hacer es precisamente aclarar que la doctora tiene todo el derecho de poder expresarse de la forma que quiera, aunque algunos no estemos de acuerdo, sin que se le venga a obligar a pertenecer a una organización que sencillamente no la representa. Y que no existe. Que no existe. Hace 20 años no existe. Gracias. Un par de preguntas. Primero, estamos mirando el punto de vista que usted está ejerciendo
lo que usted reconoce como sus derechos establecidos en la Constitución para los Estados Unidos de América, que es la libertad de expresión, ¿correcto? Correcto. Que si hubiese alguna entidad que intentara violarse siendo servidor público, estuviese rompiendo la ley. Aparte de ello ser ficticio y fraudulento, como usted está documentando en estos momentos, le pregunto, ¿se siente usted segura? ¿Se siente usted amenazada o ha recibido amenazas de parte de alguien? Bueno, para contestar esa pregunta, hay una agrupación de doctores en Puerto Rico que reúne más de 3.500 miembros, en la cual ellos se expresaron diciendo que una doctora en especial dijo que me podían dar 28 gramos de anestesiante para silenciarme. Si yo fuese a leer los comentarios que dijeron sobre mi persona, bueno, yo puedo dejar dicho que sí, temería yo por mi seguridad, por las expresiones que se han hecho en las redes. Eso es sumamente preocupante, que se hayan expresado de esa forma, especialmente en miembros colegas. Es decir, que los colegas trabajan con medios de presión de grupo para que uno tenga que entonces ejercer según ellos quieren y no según te da la libertad establecida por la Constitución. Bueno, en ese caso, yo no voy a dejarme estar por presión de grupo, porque fíjese que yo hice un juramento hipocrático, ¿verdad? Y es soberano, yo hago medicina soberana, por lo cual yo no tengo que estar bajo ningún grupo de presión y ninguna circunstancia me van a desviar de mi juramento hipocrático y mi cánones de ética. ¿Cuál es esa organización de médicos, doctora? Doctora Boricuas. Doctora Boricuas. Esa es la organización que usted alega que la han amenazado. Bueno, ahí hubo comentarios para el mes de noviembre, donde hubo expresiones de varios médicos, en su mayoría mujeres, doctoras féminas, hacia mi persona. Lo pueden buscar, deben estar en las redes todavía. ¿Expresiones de qué tipo? Por ejemplo, que me anestesiaran, que me tenían que meter anestesia para silenciarme. Lo pueden buscar y los que están dentro de ese grupo, que lo conforman más de 3.000 miembros, pueden irse entre ellos mismos a buscar las referencias que hicieron hacia mi persona. ¿Y usted hizo una querella en la policía o hizo algún gracias proceso? No lo hice porque, fíjate, dentro de los cánones de ética hay un canon de ética bien importante, ¿verdad? Y es respetar a los pares. Y yo lo tomé, tenemos guardado toda la información, a mí me la hacen llegar por Photoshop a mi celular y unas me la llevaron a la oficina. Y me sorprende mucho, ¿verdad?, que haya sido de médicos, más que nada. Porque tú puedes entender que la gente del público y de a pie, como uno dice, puede expresar una que otra cosa, pero esos han sido muy solidarios con situación a la demanda. Pero desde las expresiones X o Y que vengan del gremio médico, es doloroso. Pero se están tomando algunos pasos para garantizar su seguridad, doctora. Discúlpame. ¿Se están tomando los pasos para garantizar su seguridad? No se habían tomado los pasos, pero ahora viendo cómo se está colocando la situación, yo creo que es bien importante que se empiece a hacer, ¿verdad? Y llevarse a las agencias pertinentes y que las agencias pertinentes empiecen a tomar caso, porque si yo soy un médico profesional y me están haciendo eso, imagínense, Puerto Rico es pequeño y está rodeado de agua, no hay para Están dónde. desacreditando a la doctora públicamente, su reputación, manchando su reputación sin prueba alguna, por simplemente el hecho de haber hecho unas expresiones con las que ellos no simpatizan. Eso es difamación. Hacer un referido, como hizo el presidente del Colegio de Médicos a la Junta de Licenciamiento, sin base alguna, sin ninguna evidencia de que se haya afectado a algún paciente por las expresiones que haya hecho la doctora, simplemente constituye un acto de difamación. Eso fue lo que hizo el colegio cuando la refirió a la Junta de Licenciamiento. Comenzar un proceso en la maquinaria del Estado para tratar de quitarle su licencia médica por el simple hecho de que no le gusta sus expresiones, eso es un acto que ninguna persona debería tolerar, porque es un derecho básico. El derecho que tiene un médico a poder criticar tal vez algo que no está de acuerdo con la política pública es un derecho que debe tener todo ciudadano. Y no se puede pretender utilizar un mecanismo de forma injusta para censurar las expresiones de ellos. ¿Usted va a hacer una querella para que para que las agencias del gobierno garanticen su seguridad y salvaguarden su integridad como mujer y como médico aquí en Puerto Rico? Lo voy a hablar con mi abogado cuando terminemos la conferencia de prensa. ¿Alguna otra pregunta? Habiendo más preguntas, pues, ¿alguna otra expresión que quieran finalizar? ¿Irán?
Bueno, yo lo que pido es que la Junta de Examinación de Médicos de Puerto Rico deje sin efecto esta demanda, que creemos que es injusta. La querella. La querella, correcto, ¿verdad? Por haberse brincado los debidos procesos de ley y porque sencillamente el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no existe, así que no tiene carácter jurídico para someter en efecto ninguna alegaciones hacia mi persona por mis expresiones. Y mis expresiones dentro de la democracia que Puerto Rico tiene en virtud y disfruta bajo su constitución no debe proceder, sino esto sería un acto, ¿verdad?, en contra de la democracia y la libertad de expresión de mi persona como médico y como cualquier persona, ¿verdad?, que respira. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por venir a todos. ¿Cómo no? ¿La demanda qué fecha fue presentada?